Durante la universidad tuve que trabajar para poder costear mis estudios en literatura. Y bueno, siendo la carrera que es, también tuve que continuar con empleos distintos a lo que estudié hasta que por fin pude encontrar algo relacionado a mis estudios. El empleo en el que más duré, gracias a la oportunidad que me dio un amigo de mi padre al recomendarme, fue como velador. Técnicamente era parte del cuerpo de un servicio de seguridad privada, pero gracias a que sabían que estudiaba, no rotaron mis horarios en el tiempo en que laboré ahí. Evidentemente, el que más me convenía era el horario nocturno, así que me tocó cuidar viejos almacenes, un hotel en remodelación, hospitales y hasta cementerios. En los casi 3 años que llevé a cabo esa actividad, me ocurrieron varias cosas que no puedo explicar. En esta ocasión, quiero compartir con ustedes lo que viví durante el periodo en que fui velador de uno de los cementerios más antiguos de esta ciudad. Aunque puede parecer aterrador desde un inicio, solo por la idea de permanecer en un cementerio toda la noche, al principio, en realidad fue uno de los puestos de trabajo más tranquilos y convenientes que tuve. La administración del lugar había contratado los servicios de nuestra compañía, pero ellos contaban con su propio velador. Un señor ya de más de 80 años que fue parte de su plantilla de mantenimiento desde que era un jovencito. Se negaba a jubilarse, pues su trabajo era lo único que lo animaba en una etapa de su vida donde ya estaba solo, al no haber tenido hijos y perder a su esposa unos años atrás. Aunque ya no podía realizar todas las labores de mantenimiento, decidieron colocarlo como velador permanente, pero siempre con un guardia de seguridad que se encargara de los rondines. Cuando lo conocí, supe por qué era imposible quitarle su trabajo. Además de ser la persona más dedicada del mundo, era extremadamente amigable. Una de esas personas que es imposible no querer en cuanto empiezas a conocerlo. Conmigo, por ejemplo, insistía en hacer él algunas de las rondas para que yo pudiera adelantar mis tareas. Creo que fue en mi primer día cuando le pregunté si nunca le había pasado algo extraño ahí en el cementerio. Solo se rió intensamente como si la respuesta fuera obvia y me dijo: "Ya te tocarán". Y vaya que me tocaron. Tendría unos días ahí apenas cuando nos tocó una noche con un frío terrible. Nos metimos los dos a la cabinita, preparamos café y casi nos quedamos dormidos entre las rondas de 3 y 4. Y sin darme cuenta, ya estaba yo durmiendo. Los ronquidos de Don Silver, ese era su apodo, me arrullaban. En un momento se detuvieron y de alguna forma me hicieron abrir los ojos. Frente a mí tenía un viejo monitor dividido en 4, mostrándonos en rotación las imágenes provenientes de 8 cámaras. Frente a la entrada del cementerio, del lado de la calle, pasaron 3 monjes con las manos al frente, como si llevaran cada uno cargando algo entre las manos. Sentí cómo se subió la sangre a mi cara y volteé con Don Silver, que veía atento, pero sin inmutarse, al monitor. ¿Qué fue eso?, le pregunté, muy alterado. No sé, ve a ver, me dijo antes de echarse a reír. Supe que no valía la pena continuar preguntando al respecto y me serví otra taza de café para terminar unas tareas pendientes. Lo que fuera, con tal de borrar esa imagen tan extraña de mi cabeza. Hay gente muy rara en el mundo, pensé. Los días pasaron y quien les llegue a decir que un cementerio de noche no es nada de qué espantarse, o les miente o no ha conocido los cementerios correctos. En una ocasión, Don Silver y yo nos pasamos más de 1 hora buscando por todo el lugar el origen de un llanto de niña
que se escuchaba a unos 10 metros de nosotros. Buscamos por todos lados, de orilla a orilla, y jamás dimos con nadie, aunque el llanto nunca se alejó de nosotros. En ese lugar empecé a creer en todas estas cuestiones paranormales. Comencé a leer al respecto y quizás abrió un poco mi perspectiva, porque a raíz de ello pude experimentar cosas más intensas. Ver pasar a los monjes por la madrugada en la banqueta al lado de la puerta se volvió algo casi cotidiano. Lo extraño es que en esa calle no había gente caminando casi en cuanto comenzaba a oscurecer. No era una zona residencial y ya por la noche nuestras voces eran las únicas que se escuchaban en cuadras a la redonda. Se podría decir que ya hasta me había acostumbrado a esas apariciones, hasta que ocurrió algo distinto, algo que todavía me asusta recordar. Don Silver daba su rondín cuando comenzó a llamar a Gambi, el perro que siempre nos acompañaba. Un boxer que aparentaba tener la misma edad en perro que su dueño. Por alguna razón se alejó, algo bastante inusual en él. Las llamadas cada vez más preocupadas de Don Silver me hicieron dejar las tareas que estaba haciendo y levantarme para ayudar en su búsqueda. Al pasar por el monitor no pude evitar ver la cámara de la entrada, a tan solo 3 metros de nosotros. Parados frente a la puerta, los 3 monjes parecían intentar abrir la puerta para entrar. Cuando vi que uno podía entreabrir la puerta de hierro a pesar de las cadenas, le grité a mi compañero y corrí hasta la reja para empujarla y mantenerla cerrada. No pude ver a nadie, pero estoy seguro que sentí cómo empujaron un poco cuando detuve la puerta. Es algo que va más allá del peso de esa puerta de 2,5 metros de alto. Sé que alguien la empujó. Don Silver, pálido, me ayudó y reforzamos la puerta con otra cadena de gran tamaño. Casi cuando amaneció, encontramos a Gambi, escondido en lo más profundo del cementerio. Si alguien quiere saber por qué no tomé una foto o algo parecido, primero, déjenme decirles que cuando te topas con algo así, tomar fotos para que te crean no es algo que se te cruce por la mente. Segundo, esto ocurrió hace unos 15 años, cuando no teníamos todos una cámara en el bolsillo incluida en nuestro teléfono celular. Pero aquí no termina mi experiencia en este cementerio. Casi cumplía 3 meses allí. Tenía mis vacaciones próximas y sabía que al regresar me colocarían en otro puesto. Aunque iba a extrañar a Don Silver, estaba contento de no tener que permanecer ahí 6 noches a la semana. Lo puedo visitar cualquier otro día, pensé. Después de lo que ocurrió esa noche, nunca regresé. Hacía mucho frío y el viento ya soplaba de una manera macabra. Sentía que algo estaba a punto de pasar, pero lo atribuía a las ganas de terminar por fin con ese turno e irme de vacaciones, visitar a mi familia. Hasta las rondas a los rincones más macabros del cementerio las daba con ánimos renovados, sabiendo que eran las últimas. En esas me encontraba cuando los ladridos alterados de Gambi, cerca de la caseta, llamaron mi atención. Corrí hasta allá y me topé con la puerta principal abierta de par en par, y me apresuré a cerrarla. Gambi ladraba desesperado a mis espaldas. Como pude, puse la segunda cadena con el viejo candado, aunque solo Don Silver tenía la llave. Cuando di la vuelta, noté que el perro ladraba hacia adentro del panteón, no hacia la calle. Ladraba alterado hacia el camino principal que se perdía en la oscuridad a solo unos metros de distancia. Y fue ahí que creí ver unas sombras moverse a lo lejos, acercarse. Desde donde estaba miré hacia el monitor de vigilancia dentro de la caseta
y se me salió el alma del cuerpo con lo que vi. 3 monjes se acercaban hacia nosotros desde lo más profundo del cementerio caminando por el camino principal. Otros 3 monjes se acercaban desde el lado de la calle para entrar por la puerta que yo acababa de cerrar, que estaba a mis espaldas. Cargué a Gambi y como pude entré en la caseta. Cerré la puerta, le di la espalda al monitor y llamé por radio a mi central reportando la presencia de extraños dentro del cementerio. No quise voltear al monitor, ni a la ventana. Reaccioné, salí del shock, quizás hasta minutos después que el coche patrulla de mi supervisor llegaba casi al mismo tiempo que una patrulla de la policía. Tardé unos minutos en romper la cadena que acababa de colocar. Les expliqué la situación, que desconocía el paradero de Don Silver y que vi a un grupo de jóvenes de aspecto antisocial dentro del cementerio. Ni por un momento dudé en decirles esa mentira. No estaba dispuesto a decirles que unos monjes de apariencia fantasmal se habían colado en mi guardia. Poco después se dio la hora de salida y más tarde, como a las 8 de la mañana, me avisaron que Don Silver estaba en su casa, sano y salvo. No me explicaron por qué desapareció del lugar, pero me dijeron que había pedido hablar conmigo, cosa que yo dejé para después. Y 2 meses más tarde, aún posponiendo esa visita, uno de mis compañeros me dijo que Don Silver acababa de fallecer. La única vez que he tenido que pasar por ahí, por ese cementerio desde entonces, fue unos 2 años después, y me tocó ver a Gambi echado al lado de la puerta principal. Al parecer, luego de la muerte de Don Silver, el cementerio lo adoptó. Las cosas que ese perro había tenido que vivir.